Buenos días tengan todos. El día de hoy vamos a empezar a cerrar ya el módulo 2. Solo nos quedan dos charlas. Vamos a platicar un poco sobre ergometría, que son las pruebas que se realizan a los atletas, tanto para prevenir algunas patologías como la muerte súbita o los problemas cardiovasculares, así como para poder evaluar el desempeño del atleta. El día de hoy vamos a empezar con la charla de pruebas ergométricas en el laboratorio. Vamos a adelantar este tema debido a que tuvimos un poquito de problemas con el tema del doctor Zarrillo, que tenemos algunos problemas técnicos con el audio, entonces preferimos regrabarlo para que tengan un video de mejor calidad, y lo vamos a trazar para el día lunes. El día de hoy vamos a tener nuevamente al doctor Julio Mota Pensavene, quien ya es conocido por todos ustedes, ha sido uno de los principales colaboradores tanto del curso del año pasado como en este curso. Ya sabemos que es el presidente de la Asociación de Medicina del Deporte de Guatemala, que ha estado muy involucrado trabajando en el Comité Olímpico Guatemalteco y que tiene un background bastante impresionante. Sin mayores detalles, los dejo entonces con el doctor Julio Mota Pensavene y vamos a platicar un poco sobre las pruebas ergométricas en el laboratorio. Disfruten. Bien, buen día a todos. Un verdadero placer y honor estar compartiendo de nuevo con ustedes. El tema de que vamos a hablar hoy es acerca de las pruebas ergométricas, principalmente que se hacen a nivel de laboratorio. Eh, Básicamente hay muchas pruebas que pueden existir. Sin embargo, vamos a hablar acá las más comunes y probablemente las más prácticas también para hacer. Pero, ¿cuáles son los aspectos que vamos a abordar en esta plática? Inicialmente vamos a hablar sobre los tipos de las pruebas ergométricas que se realizan, las contraindicaciones para la realización de estas pruebas ergométricas, que es importante también tomarlas en cuenta. Vamos a hablar sobre las consideraciones que se deben llevar para realizar una prueba de esfuerzo o una prueba ergométrica en buenas condiciones, en cuanto principalmente lo que es el área, el equipo, el staff requerido, la cantidad de gente o de profesionales que son importantes tomar en cuenta y ciertos requerimientos médicos también y de preparación previo a la prueba de esfuerzo. Hablaremos también de ciertas indicaciones en cuanto a qué se debe hacer para suspender la prueba de esfuerzo o ciertos parámetros que son importantes tomar en cuenta para en sí suspender la prueba de esfuerzo o prueba ergométrica, principalmente muchos de ellos relacionados con ciertos síntomas, con ciertos signos o criterios e inclusive metabólicos. Vamos a hablar también de las utilidades de la prueba ergométrica y los métodos para realizar la prueba de esfuerzo. Básicamente, en cuanto a métodos, vamos a hablar específicamente en cuanto a métodos de tipo directo y en métodos indirectos. Bien, entonces, en cuanto a las pruebas ergométricas que existen, hay máximas y submáximas. En cuanto a las pruebas de esfuerzo máximas, pues el criterio es que el sujeto alcance la frecuencia cardíaca máxima. Esta es la frecuencia cardíaca máxima teórica. Y otro de los aspectos también que tenemos que considerar es que en un momento determinado esta frecuencia cardíaca se estabilice y no incremente a pesar de estar nosotros poniendo más cargas de trabajo, incrementando en sí la cantidad de esfuerzo que pueda realizar el deportista. Acuérdense que la frecuencia cardíaca hay muchos métodos para determinarle. Sin embargo, la frecuencia cardíaca máxima, un método muy adecuado es el 220 menor la edad. Por ejemplo, un individuo que tenga 30 años, si al 220 le quitamos lo que es la edad, estaríamos hablando de 190 como la FCM, que significa la frecuencia cardíaca máxima. Entonces, básicamente una prueba de esfuerzo máxima la tenemos que llevar a ese 100%. En este individuo que estaba poniendo en práctica de 30 años, un deportista de 30 años, entonces tendríamos que llevarlo a 190 latidos por minuto para decir que es una prueba máxima. Y las pruebas submáximas, ¿qué características tienen? Es que la prueba
se interrumpe alcanzar cierta frecuencia cardíaca, que puede ser el 60, el 70, 80, 85% de la frecuencia cardíaca máxima. Entonces, el término aquí es importante. Cuando hablamos de una prueba submáxima, estamos hablando que no llevamos al deportista a su frecuencia cardíaca máxima, ¿ok? Entonces, muchas veces una prueba cardiológica como tal no es una prueba de esfuerzo máxima, es una submáxima porque a nivel cardiológico, si no hay cambios que se relacionen con el 85% de la frecuencia cardíaca estimada, ahí y no hay ningún cambio a nivel principalmente electrocardiográfico que nos indique un esfuerzo o una alteración a nivel de las coronarias, principalmente con una depresión del segmento ST o una T invertida, pues entonces paramos la frecuencia cardíaca, o perdón, paramos la prueba de esfuerzo. Sin embargo, esto estamos hablando propiamente de una prueba cardiológica. A nivel de cardiólogos, esto es muy frecuente, cuando se hace una prueba de esfuerzo, generalmente, si no hay ningún cambio al 85% de esa frecuencia cardíaca máxima, ya se para la prueba. Y esto nos indica que la prueba puede ser negativa si no hay cambios electrocardiográficos o positiva cuando encontramos, ya sea el 85% de esa frecuencia cardíaca máxima o menos, alguna alteración existente. Pero vamos a hablar un poco de las contraindicaciones en cuanto a la prueba de esfuerzo. En cuanto a las contraindicaciones, básicamente encontramos contraindicaciones absolutas y también podemos encontrar contraindicaciones relativas. Vamos a hablar un poco de cada una de ellas. Bien, en cuanto a las contraindicaciones absolutas, ¿cuáles son estas? Pues un infarto agudo del miocardio reciente, aunque quiero comentarles, actualmente en rehabilitación cardíaca se hace una prueba de esfuerzo generalmente a la semana después de ocurrido este infarto. Y muchas veces a nivel hospital cardiológico, pues al hacer esta prueba, y si hay alguna alteración que nos indica todavía algún esfuerzo o algún problema todavía de las arterias coronarias con cambios electrocardiográficos, esto significa que el paciente cardiológico tiene que ser intervenido quirúrgicamente. Entonces, generalmente esta prueba de esfuerzo que se hace post-infarto, les decía, a la semana del mismo, nos puede indicar si el paciente debe de tener egreso o tiene que ir a sala de operaciones, porque significa que en cualquier momento le puede dar otro infarto y es importante pues hacer ciertas intervención quirúrgica para evitar esto. Otra de las contraindicaciones absolutas es una angina inestable, que lógico, a pesar de tener los medicamentos adecuados al hacer la prueba de esfuerzo, pero también no tenemos que realmente exponer al paciente si tiene algún problemita. Estoy hablando, esto básicamente, aquellos pacientes cardiópatas, que en términos generales el deportista no presenta esto. Sin embargo, no podemos excluir, no está exento de padecer algún problema de estos, principalmente en aquellos deportistas pues que no llevan una evaluación y un seguimiento adecuado a nivel médico. Otra de las contraindicaciones absolutas es la arritmia ventricular descontrolada, que puede alterar también en sí el estado del paciente. Una arritmia auricular descontrolada con compromiso de la función cardíaca es otra de las contraindicaciones absolutas. El bloqueo AB de tercer grado, aurículo ventricular de tercer grado, también es una contraindicación. Fíjense ustedes, aquí estamos hablando de tercer grado. En cuanto al primero y segundo, no es una contraindicación absoluta. Insuficiencia cardíaca aguda también debemos de considerarlo. Y otros dos aspectos importantes aquí en cuanto a contraindicación absoluta, estamos hablando de la estenosis aórtica severa y también de la miocarditis aguda. Algo importante,
actualmente en lo que es el problema del COVID-19, que muchas veces puede dejar ciertas secuelas y una de las principales es la miocarditis aguda. Entonces, previo a que el individuo comience su deporte adecuado, pues definitivamente es mandatorio hacer una prueba de esfuerzo, principalmente en aquellos pues, que sospechamos algún problema cardiológico. Entre otras de las contraindicaciones absolutas, la pericarditis aguda. También podemos hablar de una contraindicación absoluta, el aneurisma disecante, conocido, sospecha del mismo, tromboflebitis o trombo intracardíaco. Esto es principalmente en aquellos casos en la cual pues, nos puede exacerbar el problema cardíaco que tenga el paciente o el deportista. Una embolia reciente también es una contraindicación absoluta, ya sea esta sistémica o pulmonar, infección aguda o fiebre. Y básicamente, infección aguda o fiebre. No debemos de realizar una prueba de esfuerzo en un deportista y ni en un otro paciente. ¿El por qué? Porque si tiene una infección aguda, sabemos que el metabolismo va a estar incrementado. Esto significa que la frecuencia cardíaca no es la real. Si tiene fiebre, también la frecuencia cardíaca no va a ser la real. Entonces, no vale la pena hacerla y es una de las contraindicaciones absolutas. Alteraciones también emocionales significativas, aquellos que tengan temor o tengan pánico a hacer una prueba o nunca hayan usado una banda sin fin o cualquier otro ergómetro, la bicicleta ergométrica, el remo ergómetro, etcétera, y que definitivamente tenga mucho pánico a subirse al aparato, media vez no se estabiliza o exista psicosis, pues definitivamente la consideramos una contraindicación absoluta. Y otro de los aspectos son cambios recientes y significativos en lo que es el electrocardiograma en reposo, que pueden ser principalmente sugestivos a lo que es un infarto agudo del miocardio o cualquier otro problema cardíaco agudo que pues nos altere en sí el estado y contraindique en sí la realización de la prueba de esfuerzo. Y ahora hablemos un poco de lo que son las contraindicaciones relativas. En cuanto a las contraindicaciones de prueba de esfuerzo o prueba ergométrica relativa, es una presión arterial sistólica mayor de 200 milímetros de mercurio, una presión arterial diastólica en reposo mayor de 120 milímetros de mercurio. ¿El por qué estas dos consideraciones? Porque estamos haciendo un esfuerzo. Por eso se llama prueba de esfuerzo. Y generalmente en todos nuestros pacientes nos va a incrementar tanto la presión arterial sistólica como la presión arterial diastólica. Entonces, si nos va a incrementar, puede llegar en ciertos momentos a cambiar y pues definitivamente no es lo adecuado. Vamos a hablar posteriormente hasta cuándo podemos recibir lo que es la respuesta presora o la adaptación presora adecuada en una prueba ergométrica. Sin embargo, esto pues son contraindicaciones relativas. La cardiomiopatía también es una indicación relativa, incluyendo la hipertrófica, la valvulopatía moderada, también la extrasístole ventricular frecuente, los aneurismas ventriculares y también podemos tener una contraindicación relativa en aquellos pacientes que tengan marcapaso, principalmente de frecuencia fija, que en la actualidad pues no es tan usado. Sin embargo, pues podemos tener en sí algún paciente que tenga este tipo de marcapaso y es una contraindicación relativa. Sí, una contraindicación relativa en este caso, y los digitálicos y drogas utilizadas también para problemas cardiópatas, que dependiendo cuál sea, pues puede ser una contraindicación relativa. Uno de ellos son los beta bloqueadores, en la cual también la frecuencia cardíaca me va a disminuir y no me va a dar realmente las consideraciones adecuadas si quiero yo llevarlo a un 80, 90%, inclusive el 100%. Entonces, cuidado con los beta bloqueadores. En cuanto a otras contraindicaciones relativas, pues tenemos el desequilibrio hidroelectrolítico, o sea, la deshidratación, principalmente con hipomagnesemia o hipocalemia marcada,
las enfermedades metabólicas que no estén bien controladas médicamente, enfermedad infecciosa crónica, también tenemos que ver qué tipo de enfermedad es y puede ser una contraindicación, no absoluta, pero sí tenemos que determinar si vale la pena hacer la prueba de esfuerzo. Enfermedad reumática que dificulte el ejercicio físico, principalmente aquellos que tienen un sobrepeso o una obesidad, pues por el impacto también podemos causarle cierto problema y es una contraindicación relativa. Enfermedades neuromusculares que se exacerban con el ejercicio. Aquí sí podíamos hablar principalmente de las osteoartrosis, en la cual estamos dando mucho más impacto a ciertas articulaciones, principalmente a rodilla, y que podría ser también una contraindicación relativa. Trastornos y lesiones musculoesqueléticas que dificulten el ejercicio. Lógicamente, si encuentro un paciente que recientemente ha sufrido de un esguince o alguna lesión neuromuscular, también tenemos que determinar si vale la pena hacerla y si la prueba de esfuerzo me va a dar las características adecuadas. Y luego embarazo. Un embarazo avanzado complicado definitivamente es una contraindicación relativa y tenemos que evaluarlo bien, ya sea en aquellas deportistas o en aquel paciente no deportista que pues quiera comenzar con un plan de ejercicio, pero esté embarazada esta persona. Entonces, tenemos que ver que no sea un embarazo complicado y aquí sí vale la pena indicar que las frecuencias cardíacas en cuanto a una persona embarazada que va a comenzar con el ejercicio, que sabemos que es fundamental durante el embarazo hacer ejercicio, tanto cardiovascular como también de fortalecimiento muscular, para preparar todas las zonas en las cuales va, pues, requerir en sí en el momento del parto y va a tener una mejor recuperación posterior si reforzamos estas estructuras. Ahora, en cuanto a las pruebas ergométricas, hablemos un poco de lo que es el material que se utiliza. Eh, bueno, esto depende del tipo de prueba, depende también el ergómetro. Sin embargo, en términos generales, pues necesitamos un ergómetro adecuado, que puede ser, como vamos a ver también ya en una de las diapositivas, cuando hablemos de los tipos de ergómetros utilizados, puede ser desde una banda, una bicicleta, un remoergómetro, ergómetros específicos e inclusive en muchas ocasiones podemos utilizar también el banco ergométrico, pero el banco tiene que ser, si utilizamos un banco, tiene que ser un banco ergométrico adecuado. Estetoscopio, principalmente, pues si no tenemos lo que ven ustedes aquí del lado derecho, el cardiofrecuencímetro, entonces que nos controla las frecuencias cardíacas a través de una pues, estimulación cardíaca y que nos detecta los latidos cardíacos directamente al dispositivo, que aquí en tiempo real, que aquí pues es un reloj y que lo podemos tener también directamente adaptado al ergómetro que queremos. Pues importante de todos modos, si no lo tuviéramos, un estetoscopio y de todos modos vale la pena tenerlo por cualquier alteración que podamos encontrar. Un baumanómetro, que es importante, o lo que es un esfigmomanómetro, para monitorear en ciertos casos la presión arterial. Un electrocardiograma con monitor adecuado, principalmente un electrocardiograma si es de 3 canales. Les decía un cardiofrecuencímetro o pulsómetro, que básicamente es esto, lo que está colocado en el tórax, lo que tiene colocado en el tórax este paciente, un cronómetro importante para determinar tiempos, principalmente así la banda sin fin o el ergómetro utilizado no cuenta con el tiempo, pues tenemos que tener un cronómetro. Metrónomo, esto principalmente, el metrónomo lo utilizamos en aquellos casos que vamos a hacer la prueba de esfuerzo en banco ergométrico para determinar el ritmo de subida y bajada del banco ergométrico. Hojas de registro definitivamente que son importantes y muchas veces también tenemos que tener tablas o nomogramas para determinar en sí cómo está
las condiciones, el rendimiento deportivo o el rendimiento físico de la persona que estamos evaluando. O también determinar a través de tablas que nos predicen cómo se encuentra el VO2 max, que es el consumo de oxígeno máximo que en un deportista es importantísimo determinar. Bien, hablemos un poco también de las contraindicaciones importantes para realizar la prueba de esfuerzo. En cuanto a ciertas consideraciones importantes que también nos pueden contraindicar hacer una prueba de esfuerzo, es si no tenemos el área, el equipo o el staff adecuado. Entonces, vamos a hablar sobre ciertas consideraciones en cuanto al área que debemos de tener para una prueba de esfuerzo adecuada, del equipo, vamos a hablar también de la cantidad de profesionales o del staff requerido para hacer una prueba ergométrica, ciertos requerimientos médicos previos que debemos de considerar y también vamos a ver cómo debe ir el paciente o el individuo preparado para hacer la prueba de esfuerzo. Bueno, vamos a hablar básicamente de cada uno de estos aspectos y vamos a comenzar con lo que es aspectos o ciertas consideraciones importantes cuando queremos realizar una prueba de esfuerzo en cuanto a lo que es el área. Bien, en cuanto es el área, pues debemos de considerar cierto espacio mínimo. Un área mínima entre 3 y 5 metros es fundamental para hacer una prueba de esfuerzo. Tener un espacio adecuado, como ven ustedes aquí al lado derecho, en la cual pues está la banda sin fin. Tenemos todo lo que es el monitoreo de la banda sin fin, principalmente si queremos monitorear electrocardiográficamente esta prueba o solamente la frecuencia cardíaca y siempre tener, por supuesto, lo que es una camilla en caso de cualquier problema que podamos encontrar. Otras consideraciones en cuanto al área es la adecuada ventilación, iluminación y que se dé realmente cierta privacidad. Importante estos aspectos, principalmente una ventilación adecuada. La temperatura de ese ambiente debe ser controlada para que no haya ningún problema. Sabemos que en sí que si hay mucho calor, definitivamente también va a haber mucho más sudoración, la frecuencia cardíaca se va a ver alterada y entonces nos van a dar parámetros realmente no adecuados. Entonces, esa temperatura, esa ventilación, esa iluminación debe ser la propicia. Hablábamos esto propiamente de la temperatura y la humedad también relativa que puede estar en el entorno, aunque sea un área controlada y cerrada, pero son aspectos que tenemos que tener en cuenta. Y otro aspecto en cuanto al área que considero importante es en cuanto al ruido y la electricidad estática. Algo importante que es que muchas veces podemos tener otro paciente, por ejemplo, en espera y que ya le hemos colocado el cardiofrecuencímetro o el pulsómetro a nivel torácico. Si está muy cerca, puede haber cierta interferencia también y es un aspecto que debemos de considerar. Bien, para la prueba ergométrica, otro de los aspectos es el tipo de equipo. El tipo de equipo que tenemos que hacer si tenemos que realizar una prueba de esfuerzo y hacerla en las mejores condiciones. Idealmente, pues el equipo de emergencia con un desfibrilador que haya oxígeno y con los medicamentos adecuados en caso de cualquier problema, debemos estar listos. Un electrocardiograma, sí. Un electrocardiograma y para la prueba de esfuerzo debiera ser de 3 canales. Esto es importantísimo para evaluar mucho mejor el monitoreo del paciente que estamos haciendo. Y algo importante también es un monitor electrocardiográfico o de signos vitales como el que ven ustedes señalado acá. O sea, electrocardiograma, 3 canales, vamos a tener un monitor de signos vitales y por supuesto en caso de cualquier problema debiéramos de tener un desfibrilador como mínimo. Ahora bien, ciertas consideraciones en cuanto al staff. ¿Qué cantidad de gente es importante o profesional que debe estar para la realización de una prueba de esfuerzo? Bien,
debe haber siempre un médico responsable de esa prueba de esfuerzo. Y ese médico debe conocer específicamente cómo realizar esta prueba ergométrica y las contraindicaciones tanto absolutas como relativas de la misma. O sea, tiene que ser capacitado y entrenado para ello. Entonces, muchas veces, en términos generales, el cardiólogo, que sí tiene un entrenamiento adecuado para hacer pruebas ergométricas cardiológicas, y el especialista en medicina del deporte, o lo que es el deportólogo, llamado en otros países, principalmente de Sudamérica, en la cual pues conoce perfectamente cómo hacer una prueba de esfuerzo y ha recibido el entrenamiento adecuado, inclusive la fisiología adecuada del ejercicio en cuanto a la realización de una prueba de esfuerzo. Siempre tenemos que tener un asistente médico en la cual pues se colabore y apoye todo lo que estamos haciendo, y muchas veces, además de ese asistente médico, contar con una enfermera en la cual pues también nos apoye en caso de cualquier problemita, y que nos también nos apoye en cuanto a la realización de la misma, con todos los aspectos en sí que esto requiere. Algo importante en cuanto a ciertos requerimientos médicos previos a realizar la prueba es que debemos de tener una historia clínica detallada. Esto es importante para ver antecedentes de cualquier patología asociada que puede tener el individuo que vamos a hacer la prueba de esfuerzo. Un electrocardiograma en reposo es vital. Les comento, nosotros hemos encontrado en el electrocardiograma de reposo ciertas contraindicaciones también de arritmias cardíacas, tipo el Wolff-Parkinson-White, en la cual pues el paciente o el individuo deportista va a ser mucho más susceptible a tener una muerte súbita. Y si encontramos esto, nosotros pues hemos mandado a uno de nuestros principales hospitales de cardiología, hablando a nivel quirúrgico, en la cual pues se hace unas ablaciones al paciente que encontramos aquí o al deportista, y han vuelto a competir de alto nivel sin ningún problema. Pero este electrocardiograma en reposo es importante, no solo porque nos dice también ciertas frecuencias cardíacas basales, mucho más factible tomarla a través del electrocardiograma, y pues determinar cualquier alteración que pueda existir. Hojas de registro definitivamente son importantes, o lo que es el monitoreo propiamente a nivel computarizado. Y algo importante también, previo a hacer la prueba de esfuerzo, tener el consentimiento firmado del paciente, que es vital. Bien, en cuanto a la preparación del paciente, que es otra de las consideraciones probablemente importantísimas previas a la prueba de esfuerzo y a considerar la realización de la misma, ¿qué es lo que necesitamos? Bien, la preparación del paciente. El paciente, pues, no haber ingerido ningún alimento 3 horas antes. Por supuesto, llegar bien hidratadito, pero si queremos una prueba en forma adecuada, debemos de decirle que no ingiera nada. Y más si es un alimento sólido, definitivamente esto nos va a alterar, principalmente si es de origen proteico, ya que la absorción, el vaciado gástrico y la absorción intestinal definitivamente se ve enlentecida. Entonces, debemos de considerar esto. Otro de los aspectos es no haber tomado nada que nos incremente, nos altere la frecuencia cardíaca, principalmente aquellas bebidas que tienen estimulantes como la cafeína, pues no deben haberla consumido 4 horas previas. Y aquí acuérdense, no es únicamente el café o el té, sino que también ciertos refrescos o ciertas pues, productos que se venden en el mercado de tipo cola, que también tienen lo que es cafeína. Entonces hay que tener cuidado. El chocolate también pues es rico en cafeína, entonces debemos de considerar este aspecto. No alcohol las 24 horas antes de la evaluación. No realizar ejercicio extenuante 24 horas previas. O sea, queremos realizar una prueba ergométrica, una prueba de esfuerzo adecuada, sí es un aspecto que tenemos que hacer énfasis.
el no haber realizado ejercicio extenuante. Y esto principalmente en aquellos deportistas que les gusta entrenar a diario. Sin embargo, no debe haber hecho un ejercicio extenuante las 24 horas previas, sino definitivamente la prueba no va a ser la fidedigna. Si actualmente está ese individuo o ese paciente bajo cierto tratamiento médico, pues debe tomarlo como lo hace usualmente, a menos que sea un beta bloqueador, como les indicaba, que realmente debemos de indicarle por alteraciones que nos pueda causar en la frecuencia cardíaca que no debe utilizarse. Y otra de las preparaciones importantes del paciente es que se debe presentar con ropa adecuada, principalmente ropa deportiva, ya sea su pants o un short, playera o una camisa adecuada, nada en sí realmente que le estorbe o que tenga mucha constricción en ciertas partes del cuerpo. O sea, por ejemplo, aquel paciente que va con un jeans, por ponerlo así, definitivamente no conviene. Le tenemos que indicar que lleve ropa adecuada y zapatos apropiados también, que deben ser tipo tenis, en la cual pues definitivamente esta prueba va a ser mucho más fácil para él que si usa el zapato normal, que además de no darme el parámetro adecuado, las cintas, por ejemplo, las cintas o las bandas sin fin, pues pueden también dañarse si es con un zapato no adecuado. Y tenemos que darle mejor vida a ese tipo de aparatos, ¿verdad? Que no se nos arruinen tan rápido. Bien, ciertas indicaciones en cuanto a la suspensión de la prueba de esfuerzo. ¿Cuáles son estas? Bueno, si el paciente presenta cualquier síntoma en la cual pues nosotros sospechemos que pueden ser de tipo cardíaco, aquí estamos hablando si hay muchos mareos o principalmente dolor torácico con el esfuerzo y que se va incrementando, definitivamente es una de las indicaciones para parar la prueba. Ciertos signos que podemos ver, o sea, una transpiración, una sudoración no común en cuanto a el cuerpo se esté poniendo pálido con cierta cambio de temperatura de frío, cierta frialdad, entonces debemos de parar la prueba. Ciertas anormalidades de la presión arterial que no sean las adecuadas o de ciertos incrementos no adecuados de la presión arterial sistólica o diastólica, en la cual pues nos indiquen que debemos de parar la prueba. Ciertos signos electrocardiográficos, principalmente que nos indican que las arterias coronarias pueden estar sufriendo más y vamos a provocar un infarto, entonces también debemos de parar o suspender esta prueba. Criterios metabólicos también que son importantes a tomar en cuenta y que si existen definitivamente son indicativos de parar la prueba de esfuerzo. Y puede ser un caso voluntario en el cual nos diga el paciente, nos diga el individuo que ya no quiere continuar la prueba y pues nosotros tenemos que realmente percatarnos de lo mismo y suspender la misma. Y en caso hay alguna alteración del equipo, por ejemplo, si el equipo me está fallando o la electricidad se va, definitivamente es una de las indicaciones también que son importantes para la prueba. Pero hablemos un poquito más de cada uno de ellos. Vamos a hablar en cuanto a los síntomas. ¿Qué síntomas nos indican en sí que debemos suspender la prueba? Bueno, decíamos el dolor precordial, sugestivo principalmente de angina o cambios que encontremos a nivel del electrocardiograma, ciertas lipotimias o pérdida del equilibrio que pueda estar sufriendo durante la prueba el paciente o el deportista, que también son ciertas síntomas que nos indican que debemos de suspender la prueba. Náusea, mucha náusea, también es indicativo de que el cerebro no está recibiendo la oxigenación adecuada y pues debemos de suspender la prueba. Disnea severa, no digamos, es una de las indicaciones para suspender la prueba. Fatiga severa, si el paciente o el deportista nos está indicando que está sintiendo mucha fatiga durante la prueba, pues debemos de suspenderla.
y dolor muscular severo también. O sea, que nos van a dar un parámetro no adecuado si nosotros queremos continuar con la prueba. Ahora bien, en cuanto a signos, ciertos signos que son importantes y nos indican que debemos preparar la prueba ergométrica son la palidez existente, la piel fría que les indicaba, especialmente si miramos que está poniéndose cianótico, definitivamente tenemos que parar lo más pronto posible la prueba. Mareos con ataxia también es importante. Si existe una confusión al responder, en las pruebas de esfuerzo generalmente les vamos indicando cómo está el RPE, que es el RPE, que es la respuesta percibida al esfuerzo. Entonces, si cuando preguntamos hay cierta confusión al responder o no nos está respondiendo lo que nosotros consideramos adecuado, pues también es indicativo de parar la prueba. Alcanzar frecuencia cardíaca máxima o su máximo. O sea, si yo estoy haciendo una prueba de esfuerzo, una prueba ergométrica de tipo máxima, esto es principalmente en aquellos deportistas de buen nivel, definitivamente al llegar al 100% yo ya puedo parar la prueba. ¿Ok? Y una submáxima, pues si yo quiero evaluar cardiológicamente a un paciente para ver si tiene signos o síntomas que me indiquen problemas a nivel coronario y es llevarlo a un 85% de la frecuencia cardíaca, pues yo, pues al alcanzar esta frecuencia cardíaca, yo debo de suspender la misma. En cuanto a normalidades de la presión arterial, esto es importantísimo, porque a la caída de la presión arterial, principalmente sistólica, mayor de 10 milímetros de mercurio, de un registro previo, y si existe otros síntomas asociados, también me indican que debo parar la prueba. O una presión arterial sistólica mayor de 250 milímetros de mercurio también es indicativo que yo debo de parar esa prueba. En cuanto a signos a nivel electrocardiográfico, pues que nos indiquen principalmente alteración o un esfuerzo coronario mayor y que la persona en la cual estemos haciendo la prueba de esfuerzo pues comience a tener un desnivel del segmento ST mayor de 1.5 milivoltios de lo que encontramos en el electrocardiograma de reposo, definitivamente es indicativo de suspender la prueba y pues aquí tenemos que darlo pues como un problema cardiológico de esfuerzo y de una vez pues establecer cierto tratamiento, principalmente a nivel de ejercicio, a nivel de dieta o también y muchas veces pues a nivel farmacológico. Alteraciones en la conducción, que no sea bloqueo AB de primer grado prolongado, pues también es indicativo de la suspensión, o ciertas arritmias ventriculares, como la taquicardia ventricular, la fibrilación ventricular o las extrasístoles ventriculares, que también es indicativo de la suspensión de la prueba. Ciertas arritmias supraventriculares, como la fibrilación auricular o la taquicardia supraventricular, también es indicativo de que debemos de suspender la prueba. En cuanto a lo que son criterios metabólicos, pues a nivel de deportista muchas veces lo monitoreamos con lo que es de niveles de lactato y muchas veces pues, de niveles de lactato mayores de 8 ya nos indican que podemos detener esa prueba y no nos va a dar unos parámetros más adecuados, aunque les comento, a nivel de alto rendimiento nosotros lo podemos llevar a muchísimo más, de 10, lo que son unidades de lactato y no hay ningún problema. El cociente respiratorio también, mayor de 1, también es indicativo de que podemos suspender esta prueba y pues son ciertos criterios importantísimos a nivel metabólico. Criterios voluntarios, pues que el individuo definitivamente le diga a uno, doctor, no quiero más seguir con la prueba, entonces no hay que esforzarlo, sino que debemos hacer caso a ese paciente. Y en cuanto al equipo, pues hay varios fallos que pueden existir con el equipo, que puede ir desde fallos de electricidad, que definitivamente pues nos indican que no debemos de continuar o reprogramar esa prueba, ¿eh? O propiamente si es algún fallo
individual en cada equipo y principalmente fallos a nivel del monitoreo del electrocardiograma, pues son indicativos para evitar problemas mayores. Muchas veces también pueden ser fallos a nivel de los electrodos que le colocamos o si no están bien colocados y se cae alguno de ellos, pues definitivamente es indicativo de que debemos de suspender la prueba o cualquier alteración que nos dé propiamente el ergómetro en la cual estamos haciendo la prueba. Ahora bien, hablemos un poquito de la utilidad que tienen las pruebas de esfuerzo, tanto a nivel deportivo como los individuos o pacientes que nos pueden visitar que quieren hacerse una prueba de esfuerzo diagnóstica. Básicamente, ¿qué utilidad tiene? Bien, podemos determinar en un deportista el VO2 máximo o los METs, que es una medida de energía que es importante tanto en el paciente cardiópata, no cardiópata, como en aquel deportista. O sea, determinar estos aspectos son de suma utilidad. Si queremos determinar o hacer un diagnóstico de cardiopatía isquémica con el monitoreo electrocardiográfico, pues perfectamente podemos determinarlo. Valorar la capacidad funcional, o sea, de qué capacidad o qué tan funcional es el individuo o el deportista al realizar cierta actividad física. Esto es importantísimo. La capacidad funcional, por ejemplo, en aquellos pacientes inclusive que han tenido un problema de infarto, es vital hacer esa prueba de esfuerzo para ver si, por ejemplo, en qué momento pueden ya introducirse a su vida cotidiana o a los trabajos acostumbrados a que realizan. ¿Qué les digo yo? Por ejemplo, alguien que tenga un infarto, que su profesión o su trabajo sea ama de casa o apoyo en la casa o trabajadoras de la casa, pues pónganse que tengan que barrer, que tengan que trapear, pues a través de la valoración de la capacidad funcional en una prueba de esfuerzo, nosotros lo podemos determinar, o en aquellos individuos inclusive que quisieran jugar, por ejemplo, el tenis de campo o hacer cualquier otra actividad, o por ejemplo, les gusta mucho el montañismo y quieren subir un volcán, y pues, pero si tienen algún daño previo, nosotros podemos decirle en tal momento, a través de la prueba de esfuerzos, puede ser capaz de subir y hacer las actividades que estaba acostumbrada previamente. Hacer programas de rehabilitación cardíaca vital. Una prueba de esfuerzo es vital para realmente hacer un programa adecuado de rehabilitación cardíaca. Y esto nos sirve para prevenir que exista un infarto posterior. Realizar también programas de actividad física conjuntamente con entrenadores o personal trainer. Es importante hacer una prueba de esfuerzo para indicarles cómo se encuentra actualmente el rendimiento físico y pues hacer los mejores programas de actividad física para que realmente el individuo que va a un gimnasio o que le gusta practicar el ejercicio, ya sea en su casa o al aire libre, pues obtenga la mejor efectividad del mismo. Y predecir también o valorar el tratamiento de la presión arterial. Es vital, pues podemos en algún individuo en la cual consideramos que no tiene ningún problema actual de presión arterial, podemos determinar en un futuro si este paciente o este deportista va a tener problemas con la presión. Ahora, hablemos un poquito de lo que es el diagnóstico de cardiopatía isquémica. Básicamente en reposo, como indica aquí, las arterias coronarias no se alteran. Pero ¿qué sucede durante el ejercicio? Estamos esforzando muchísimo al corazón. ¿Por qué? Porque incrementa el gasto cardíaco y también incrementa el consumo de oxígeno a nivel celular. Y pues pueden tener síntomas o signos de isquemia y con desniveles principalmente a nivel electrocardiográfico del segmento ST. Entonces, tenemos que tomar en cuenta estos aspectos. Otra de las cuestiones importantes para valorar la capacidad funcional que habíamos hecho énfasis hace poquito es de determinar el estado de salud que tiene un individuo
En personas sanas o cardiópatas perfectamente se puede hacer esto, controlando la frecuencia cardíaca, los síntomas que pueden existir y pues ver la capacidad que tiene física y funcional este individuo. Y esto lo conseguimos básicamente poniendo en más esfuerzo en lo que es el organismo, incrementando tanto velocidades como inclinaciones. Y esto mucho lo hacemos a nivel de banda sin fin, aunque lo podemos hacer incrementando las intensidades o las cargas de trabajo en una bicicleta ergométrica, un ergómetro o cualquier ergómetro específico. Y pues en esto vamos a también hacer, si queremos valorar la capacidad funcional, uno de los protocolos adecuados que más se usa es el protocolo justo de Naughton, muy utilizado a nivel cardiológico también para hacer programas de rehabilitación cardíaca. En cuanto a la clase funcional, porque aquí sí estamos valorando la capacidad funcional, debemos de ver qué clase funcional tiene ese paciente que estamos evaluando. Y pues hay una clase funcional que se determina a través de 1 a 4. El 1 es una clase funcional asintomático que no tiene ninguna restricción en hacer el ejercicio. La clase funcional 2, pues hay ciertos síntomas, pero a grandes esfuerzos. Entonces, aquí ya nos indica qué tipo de ejercicio o qué tipo de programa de entrenamiento o de ejercicio debe hacer el individuo. La clase funcional 3 son síntomas con pequeños esfuerzos, y aquí sí ya tenemos que tomarlo mucho en consideración. Y la clase funcional 4 son aquellos que inclusive tienen síntomas al reposo. Entonces, tenemos que tener cuidado para ello. En cuanto a los programas de rehabilitación cardíaca, pues algo importante pues es que debemos hacer esa prueba de esfuerzo en aquellos pacientes principalmente que han tenido un infarto o cualquier alteración a nivel cardíaco, pues hacer una prueba de esfuerzo para determinar cómo está. Y en aquellos que han tenido una cardiopatía isquémica, pues es vital para hacer un programa de rehabilitación cardíaca. Aquellos que han tenido una cirugía cardíaca también debemos de hacer una prueba de esfuerzo, y aquí sí depende el nivel de exigencia que tenemos que hacer. Por ejemplo, una prueba de esfuerzo o una prueba ergométrica de bajo nivel energético, estamos hablando de 5 METs para abajo. Una prueba de esfuerzo con un nivel moderado energético, estamos hablando de 7 meses, que nos alcanza hasta 7 meses para realizar. Y una prueba de esfuerzo de alto nivel energético es aquella que pues el individuo nos alcanza a realizar por lo menos 10 METs durante la prueba, y pues aquí pues, ya tendría una libertad para realizar cualquier programa de ejercicio. Y por supuesto, si tenemos todos estos parámetros, podemos hacer perfectamente un programa de actividad física, que para eso nos sirven las pruebas ergométricas. Y están muy utilizadas actualmente tanto para personas sanas o para cardiópatas. Esto es para tener un monitoreo adecuado y que el ejercicio realmente dé la efectividad y sea prescrito en forma adecuada también. Lo que tenemos que hacer es determinar la capacidad de rendimiento físico o la capacidad funcional en el individuo, y pues tomar en cuenta que el programa de ejercicio debe ser específicamente designado y dosificado tomando en cuenta estos parámetros. ¿Qué frecuencia? O sea, cuántas veces por semana va a ser el ejercicio, dependiendo cómo se haya comportado durante la prueba ergométrica, la duración, esto estamos hablando, cuántos minutos debe de prescribirse el ejercicio, la intensidad, o sea, qué tanto debemos esforzar el corazón, el tipo de ejercicio que vamos a recomendar en ese programa de actividad física, que puede ser de tipo aeróbico, anaeróbico, intermitente o explosivo, y el ritmo también que debe tener. Si es un ritmo continuo e intermitente también, aquí también podemos hablar de lo que es explosivo. Y algo importante en cuanto a esto es que la prueba de esfuerzo, y aquí sí tengo que hacer un parámetro o un paréntesis, en cuanto a que nos sirve a predecir o valorar problemas de presión arterial también, de hipertensión arterial. Y para eso, pues, tenemos que ver ciertos aspectos. Son 3 aspectos importantes.
valorar la respuesta presora, determinar también la adaptación presora al esfuerzo y valorar, inclusive nos sirve para esta prueba de esfuerzo para valorar la efectividad que pueda tener un tratamiento para la hipertensión arterial. Entonces, ¿cómo hace o cómo predecimos en sí o valoramos a través de una prueba de esfuerzo si va a haber algún problema de presión arterial? Bien, hay dos aspectos importantes que debemos determinar. La respuesta y la adaptación presora al hacer la prueba de esfuerzo. Pero para ello, como ustedes ven acá, del lado derecho, tenemos que monitorear con un esfigmomanómetro o un baumanómetro la presión arterial. Y a través de ello podemos predecir o valorar qué sucederá con este individuo en cuanto a la presión arterial. De aquí que tengamos la presión arterial sistólica, debe incrementarse en forma normal por el esfuerzo en cada etapa. Y aquí sí, mucho es a través del protocolo de Bruce, que dura 3 minutos cada etapa, y se permite que suba en milímetros de mercurio 10 milímetros por cada etapa. No así con la presión diastólica, que durante toda la prueba pues no debe subir más de 7 o 10 milímetros de mercurio durante toda la prueba. Si esto es así, si es mayor, esto significa que tanto la respuesta como la adaptación presora está alterada y este individuo definitivamente va a tener problemas de presión arterial y debemos actuar ya para prevenir esto. En cuanto a los métodos, ¿qué métodos existen para realizar pruebas ergométricas o pruebas de esfuerzo? Hay métodos directos y métodos indirectos. Hablemos un poquito de cada uno de ellos. ¿Cuáles son los métodos directos? Bien, los métodos directos, estamos hablando de la gasometría sanguínea, la gasometría respiratoria y también el VO2 máximo directo. La gasometría sanguínea básicamente es colocar un catéter en una arteria y una vena y medir la diferencia arteriovenosa del mismo. Sin embargo, es un método invasivo que definitivamente no cualquier individuo se va a dejar. En cuanto a otro método indirecto es la gasometría respiratoria, que también es un método muy adecuado. Sin embargo, para ello necesitamos el ergoespirómetro adecuado para determinar también cómo están los gases arteriales y venosos o propiamente a nivel espirométrico, ¿verdad? Entonces, esto es una prueba directa. Y la otra prueba directa que se usa mucho a nivel de deporte, que ustedes han probablemente visto, es la determinación del VO2 máximo directo. Este es a través de una mascarilla en la cual pues estamos determinando también ciertos parámetros sanguíneos y ciertos parámetros propiamente pulmonares en los cuales pues nos van a dar mediciones de oxígeno, CO2, el nitrógeno inclusive, que puede estar a nivel del ambiente o a través de controlado en lo que son los tanques que se utilizan para hacer una prueba directa. Y muchas veces esta prueba directa, además de la mascarilla, para ver los gases, cómo existen, cómo son las diferencias entre ellos, pues el monitoreo con electrocardiograma, como ven ustedes aquí, muchas veces para fijar bien estos electrodos, utilizamos un Retelax. Como ustedes lo ven acá, es una mallita en la cual hacemos una tipo camiseta, pero para que los electrodos no se desprendan y no tengamos que suspender la prueba por alteración de lo que es el equipo. Y a pesar de no ser una prueba ergométrica de laboratorio, pues actualmente en el campo también podemos llevar lo que son mediciones directas de oxígeno para determinar el VO2 máximo a través de ciertos dispositivos, como ven ustedes aquí el K4 y que actualmente ya existe el K5, que es lo más moderno por el momento, en la cual también podemos determinar el VO2 directo de un individuo. Y en cuanto a los métodos indirectos, está el banco ergométrico, lo que es el ciclo ergómetro, la banda sin fin, hay ergómetros específicos y pruebas también de pista y campo. Vamos a hacer mucho más énfasis en los de laboratorio, que son estos 4.
El banco ergométrico. Bien, el banco ergométrico podemos hacer pruebas perfectamente, pero teniendo en consideración un banco ergométrico adecuado, que lo que se trata es subir y bajar un banco con ciertas características. ¿Qué características son? Debe ser con cierto ritmo y por eso sí necesitamos un metrónomo y un cronómetro y en la cual pues el banco debe ergométrico, la altura del mismo debe hacer que la articulación de la rodilla, como ven ustedes acá, sea de 90 grados. ¿Qué sucede si es menos? El esfuerzo no es el adecuado y si es más, el esfuerzo es exagerado. Entonces, consideraciones en cuanto a medición del banco ergométrico. Por eso muchas veces en las pruebas de esfuerzo con banco ergométrico se prefiere este tipo en la cual, pues, como gavetas, nosotros vamos jalando y dependiendo la altura del individuo, pues que llegue a 90 grados, vamos a determinar si es a una altura de 30, de 40, de 50 centímetros este banco ergométrico. Y muchas veces, inclusive, como ven ustedes acá, no necesitamos de tanto equipo. Aquí son unas gradas hechas con aluminio o con hierro, pero que tengan las características adecuadas, que vayan de 10, 20, 30, 40 y 50 centímetros de altura. También existe la bicicleta ergométrica o el ciclo ergómetro, pero vean ustedes acá la prueba de esfuerzo. Esta es básicamente medida en watts, pero ciertas características. Las mejores son, en cuanto a marcas, son de tipo Monarch, que son bicicletas europeas, suecas, pero vean ustedes lo que dice aquí, dice Ergomedic, son bicicletas ergomédicas, ergonómicos específicas para hacer pruebas de esfuerzo a nivel médico o a nivel de fisiología del ejercicio. La banda sin fin, no digamos, es una de las más utilizadas como ergómetro de laboratorio y en la cual podemos monitorear frecuencias cardíacas con un cardiofrecuencímetro. Podemos también monitorear propiamente a través del electrocardiograma de esfuerzo o puede ser el ergómetro acá, si queremos determinar presión arterial, puede también ser en un ergómetro tipo bicicleta. ¿Qué diferencia hay entre estos dos? El movimiento de manos o de miembros superiores o de tren superior me altera a veces un poquito y me da ciertas interferencias a nivel electrocardiográfico. Sin embargo, en ciclo ergómetro o bicicleta ergométrica es más estable, las manos no se mueven y pues muchas veces me puede dar mejor parámetro. Existen también en deportistas lo que es pruebas de esfuerzo con remo ergómetro. En aquellos, lo que tenemos que hacer es simular el gesto deportivo. Entonces, aquellos deportes, por ejemplo, el remo, el canotaje, el kayak, pues tenemos que hacer un ergómetro que más simule el gesto deportivo del atleta para realmente tener los parámetros adecuados. Inclusive hay ergómetros como este, que es la piscina ergométrica, en la cual el individuo va nadando estáticamente en una misma posición. Sin embargo, el agua tiene movimiento y cada vez es mayor. Entonces, son ciertos ergómetros específicos que debemos utilizarlo, por ejemplo, en aquellos nadadores. Que es importante, como les decía, para tener un parámetro más adecuado, simular el gesto deportivo de los atletas. Y también hay lo que son pruebas de pista y campo, que esto no me detengo porque estamos hablando más de pruebas ergométricas de laboratorio, pero aquí es básicamente monitoreando la frecuencia cardíaca. Ahora vean esto, se los traigo a propósito porque es una nadadora que estuvo en los Juegos Olímpicos y resulta que a pesar de que es una nadadora, ella es de España, mallorquina, le están haciendo la prueba de esfuerzo, vean ustedes, en una banda sin fin. O sea, si no tenemos el ergómetro, una piscina ergométrica, definitivamente podemos utilizar el mejor ergómetro que nos pueda dar un parámetro adecuado. Vean ustedes, el famoso de los deportistas que esté en el PSG, igual que este otro deportista, pero lo que quiero que se concentren más es en el tipo de ergómetro en el cual están haciendo la prueba, que es este. Es una de las mejores bandas sin fin para hacer pruebas de esfuerzo actualmente, que tiene ciertas características, es mucho más larga, mucho más ancha, en la cual pues
definitivamente me va a dar un parámetro adecuado, que inclusive las inclinaciones son mayores en esta banda sin fin y puedo subir una bicicleta. O sea, en aquellos deportes como el ciclismo, como el triatlón, yo puedo subir justo el aparato o el equipo en el cual la persona compite o hace su entrenamiento. Entonces, es importante, inclusive en aquellos deportes adaptados, también puedo subir la silla de rueda sin ningún problema y hacer esa prueba de esfuerzo. Les comento, este tipo de banda existe en varios países de Latinoamérica y pues los primeros que se hubo fue Brasil, Colombia y Guatemala. ¿No? Aquí estamos haciendo una prueba de esfuerzo con este tipo de banda en un ciclista. Y hay otro tipo también de ergómetros. Vean esto ustedes, principalmente en Europa, las bandas aquí son mucho más anchas y pueden utilizarse en aquellos deportes como el esquí, como el patinaje. O sea, usar el ergómetro adecuado de laboratorio es importante. Aquí otra vez, en la prueba de esfuerzo que estábamos haciendo y que utilizamos mucho este tipo de ergómetro en uno de nuestros principales ciclistas que estuvo también en Juegos Olímpicos y pues nos da un parámetro tanto de velocidad como de inclinación adecuada en lo que son los ciclistas. Así que hasta aquí mi intervención. Quiero agradecerles por su atención y cualquier pregunta, estas son mis redes sociales, ustedes pueden comunicarse y pues con mucho gusto daremos y trataremos de dar respuesta a esas inquietudes, a esos comentarios, a esas preguntas y a esas dudas que tengan. Muchas gracias por su atención.